Hace poco les hablé acerca de la escena del black metal nacional socialista de Rusia y Ucrania, donde varios de estos músicos y personas de la escena se encuentran actualmente en combate. Sin embargo, también les hablé de Varg Vikernes, de cómo influyó en la escena del NSVM y cómo terminó incluido en una controversial lista ucraniana por sus declaraciones, además de una unidad inspirada en él. En este video conocerás a fondo acerca de esta unidad, su fundador, las contradicciones y la opinión de Varg acerca de ellos. El equipo Vikernes o Team Vikernes se fundó en el curso de la guerra del Donbass en Ucrania en algún momento de 2014 o 2015, y este estaba conformado por extranjeros de varios países como Brasil, Francia, España, Rusia, Croacia y obviamente Ucrania. Esta unidad fue liderada por Rafaelus Vargi, un brasileño de madre húngara que anteriormente participó en la Legión extranjera de Francia, en la Policía Militar del Estado de Sao Paulo en Brasil. Posteriormente estuvo en Rusia, donde trató de unirse al ejército. Sin embargo, al no poder regresó al continente americano para, según sus declaraciones, unirse a las FARC en Colombia. Posteriormente, tras las negociaciones con el gobierno y sentirse insatisfecho, regresa a Brasil como profesor de inglés y trabajador en una empresa de computación en Sao Paulo. Este hombre también participó en 2014 en las protestas contra el Mundial de Fútbol de Brasil, donde fue arrestado y su fotografía circuló por todo el país. Finalmente, luego de 45 días en prisión y al término de su proceso, ese mismo año decidió unirse como voluntario a las fuerzas separatistas en el Donbass, motivado, según relató al medio Vice, para luchar en contra de la OTAN y Estados Unidos, además de su amor por Rusia y sus amigos en esas regiones. Luego de formar parte de la Unidad Continental, fundada y liderada por un colombiano que también tiene la nacionalidad francesa, perteneció al ejército francés como paracaidista y también participó en misiones de la OTAN. Rafaelus Vargi ingresó a una brigada llamada Prizrak de la República Popular de Lugansk. Después, tras su paso en otras unidades, finalmente nace el equipo Vikernes o Team Vikernes, inspirado en Varg Vikernes y liderada por Luz Vargi. Algo bastante curioso respecto a la elección del nombre es que esta persona declaró que en un principio la unidad llevaría el nombre del Che Guevara, como querían los voluntarios brasileños. Sin embargo, los demás eligieron a Vikernes, aunque el logotipo, si lo observas bien, parece compartir similitudes con diversas imágenes difundidas del Che Guevara. Lo contradictorio del caso es que Varg, hasta donde se sabe, no es muy comunista que digamos. De hecho, se menciona que esa fue una de las causas por las cuales le quitó la vida a Euronymous, y esta persona afirmó que luchaba contra el fascismo. De hecho, él mismo declaró que le gusta la idea que Varg tiene de lo que él llama un nuevo mundo, y que aunque de joven Varg tuvo ideas fascistas, ya no las apoyaba. Por cierto, también declaró que él personalmente se lo informó y Varg le respondió que en un primer momento creyó que era una broma de mal gusto, pero después se enteró quién era y no tuvo problemas. Прибыло подкрепление с Бразилии. Виват, виват. Интересная деталь. Свой взвод Лус Варги назвал Викернес в честь норвежского музыканта, отсидевшего за убийство и поджоги церквей. A pesar que esta persona admiraba el comunismo, la unidad estaba conformada por neopaganos y neonazis, aunque esto es algo común en otras unidades con las que tuvo contacto. Por ejemplo, la unidad Rusich, que actualmente está integrada al grupo Wagner. Estas personas son conocidos neonazis, y esto llama la atención en cómo muchos de ellos se vieron envueltos luchando en el mismo bando. Sin embargo, en una entrevista al comandante de la Unidad Continental, declaró que en el conflicto habían personas que se habían unido sin importar sus ideologías. El equipo Vikernes creó un perfil en una red social rusa que aún se encuentra activo, en el que se describían como locura, black metal y Novorossiya. En su información escribieron lo siguiente acerca de la guerra, el black metal y los Komsomols, que fueron una organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética.
Esta persona en entrevistas llegó a mencionar que era comunista, pero también hay una supuesta captura en la que aceptaba que era nazi. De hecho, se tatuó un badnut, que aunque es un símbolo antiguo de la cultura nórdica y no necesariamente es usado por personas afines a estas ideas, sí es algo muy común que en esas regiones sea usado por neopaganos y neonazis en ambos bandos. De hecho, un medio afín al gobierno ruso publicó una nota acerca del Team Vikernes, en el que estaban recolectando dinero para pagar el boleto de avión de uno de 4 extranjeros que irían a Ucrania, aunque en ningún momento en esta nota hicieron mención de su ideología. El conocimiento de Bark respecto a esta unidad fue confirmada por él mismo en una entrevista de 2016 acerca de Ucrania, Rusia, los judíos, que dijo Bark que controlaban Ucrania, y el neonazismo. Acerca de esta unidad dijo que eran un grupo de voluntarios brasileños que lucharon del lado ruso y que no estaban emparentados con él, pero sí sabía de ellos. También opinó acerca del batallón Azov y de la banda rusa de black metal nacional socialista Molot, cuyo vocalista y miembros están en Azov y actualmente se encuentran en combate desde febrero del año pasado, a lo que Barr respondió que estaban luchando del lado equivocado. Al final el equipo Vikernes se terminó disolviendo. Algunos neonazis regresaron a sus países, mientras otros aún continúan en la zona. Su líder fue herido en 2015 en la batalla por el aeropuerto de Donetsk. Él mismo declaró que abandonó voluntariamente el conflicto al sentirse decepcionado de las brutalidades de algunos combatientes y que a ellos los llamaban simios sudamericanos. На их слова полностью обезьяны из Юга Америки, это сильно обиделись всех бразильцев. Después, al año siguiente, fue detenido en uno de los aeropuertos del área de Kiev, cuando intentaba ingresar al país por trabajo, ya que mencionó que todo era oficial y su pasado como combatiente no afectaría, puesto que se retiró de forma voluntaria. Por cierto, se convirtió en el primer combatiente extranjero en ser juzgado en Ucrania y fue condenado a 13 años de prisión en 2017. Aunque meses después, esta fue revocada y quedó en libertad provisional. Luz Vargas se mantuvo en la capital de Ucrania. Abandonó el paganismo y se convirtió a cristiano ortodoxo viviendo en un monasterio, hasta que fue detenido por miembros de Azov y el C-14 en mayo de 2018. Curiosamente, el que fuera líder de una unidad inspirada en Barr Vikernes, uno de sus captores llevaba una playera de black metal nacional socialista, para ser más precisos, de la banda rusa Molot. Finalmente, en diciembre de 2019 fue liberado, en un gran intercambio de prisioneros, solo para meterse en problemas y terminar nuevamente en prisión, ahora en Brasil en 2021, al ser arrestado por posesión de drogas y municiones. Respecto a su caso de Ucrania, al igual que Bark, se encuentra en la misma controversial lista. No olvides compartirnos tu opinión acerca de estos temas, suscríbete, dale like y comparte este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal. Por mi parte ha sido todo, hasta la próxima.